el proceso de control dentro de una empresa. El control es un proceso administrativo que consiste en detectar variaciones dentro de una organización para así ejecutar planes para realizar su debido funcionamiento dentro de ella. La naturaleza y el propósito del control fundamentalmente es garantizar que los planes tengan éxito y plantear una base para corregir estos errores dentro de ella y mejorar su funcionamiento. El proceso de control son tres pasos separados y diferentes. Es muy importante que la planificación anteceda al control debido que una planeación se establece los estándares para el trabajo de un proyecto y el control, hace dependiendo de unos estándares de rendimiento anteriormente, especificándolos por empresa. Eso se clasifica en tres pasos. Medición. Se necesita traer información sobre el proyecto para determinar un rendimiento real. La medición debe realizarse idealmente con fundamento en lo previsto a manera de la desviación. Comparación. Se trata principalmente de comparar el grado de variación entre el rendimiento de los estándares, es decir, un rango de rendimiento de lo que es demasiado alto. Permite traer aplicaciones de tal forma para que el rendimiento de este rango llegue a ser parecido al rendimiento deseado. Acción administrativa. La tercera y última etapa del proceso del control de poner en marcha una acción administrativa. Cuando el gerente ve que tiene que tomar una acción, puede hacer tres cosas: no hacer nada, corregir el rendimiento real o revisar los estándares. Los tipos de control. Por su forma de operación, el control puede ser de dos tipos: controles controles automáticos, controles sobre resultados. Desde los controles automáticos tenemos los controles preventivos, también llamados controles preliminares. Se realiza antes de que se inicie una actividad de trabajo. Asegura que los objetivos sean claros y que se establezca el rumbo adecuado y estén disponibles los recursos apropiados para cumplirlos. Los controles concurrentes se concentran en lo que sucede durante el proceso de trabajo llamado a vez controlar la dirección. Monitorea las operaciones y actividades en curso para asegurar que las cosas se hagan de acuerdo con lo planeado. Controles de reglamentación, llamados también controles posteriores a la acción. Se implementan después de que el trabajo está terminado. Se concentra en la calidad y los resultados finales y no en la entrada del proceso. Ahí tenemos una diapositiva donde explicamos dos tipos de controles: los controles preliminares, los controles coincidentes y los controles por retroalimentación. Herramientas de control. Tenemos como herramienta el estado financiero, denominado estado de cambio económico financiero o cuentas anuales. Son informes que se utilizan en instituciones para conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Tenemos otras herramientas que son las razones financieras, que son también llamados los datos financieros o indicadores financieros. También tenemos el presupuesto, que es un cálculo y negociación anticipado de los ingresos y el gasto de una actividad económica durante un periodo. También tenemos otra herramienta que es la auditoría administrativa, que se encarga de evaluar la forma en la que la administración está cumpliendo sus
deportivo, desempeñando